estimados, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Cuéntenme cómo me les ha ido. Nuevamente, bienvenidos a este encuentro. Hola Franklin, ¿cómo está? Muy buen Buenos día. días. Voy a hacer aquí un recorrido por el aula virtual para que ustedes vean que ya están los materiales subidos. Ya ustedes en su tiempo de trabajo pueden hacer una visita en su tiempo de autoaprendizaje por esta aula virtual para que puedan visualizar los materiales que les apunté. Eh, sí, con respecto a cada una de las unidades, el material que voy a trabajar en el día de hoy lo van a conseguir acá, van a conseguir en este espacio, van a conseguir el material de lectura. De igual manera, van a conseguir las láminas que vamos a trabajar en el día de hoy. Por acá quería que visualizaran las estrategias de evaluación. Vamos a trabajar tres estrategias de evaluación. La primera consiste en un cuadro sinóptico, la van a conseguir acá en el espacio de estrategias de evaluación, de validación de aprendizaje. Esta primera actividad evaluativa va a tener una ponderación del 30%. La segunda actividad es participar en un foro, donde ustedes van a hacer un cuadro comparativo, y ya se los voy a explicar con más detalle, y va a tener una ponderación del 30%. Y luego la última valoración, ustedes van a participar también en el foro y van a hacer una descripción de cómo vincular esta materia, lógico, pensamiento matemático, con su tema o su aproximado tema de investigación doctoral. Esa va a tener una ponderación del 40%. Eh, Quiero aclararles que desde el día de hoy, pues ya iniciamos el desarrollo de estas actividades con el cierre el 5 de mayo. Vamos a cerrar o vamos a finalizar el 5 de mayo. No va a haber prórroga, entonces ustedes van a consignar las actividades antes del 5 de mayo, de manera que, bueno, yo me dé el suficiente tiempo de poderlas revisar y, por supuesto, pues poder hacer todos mis aportes. Quería compartir también que este material lo van a visualizar en el aula virtual, el programa de esta unidad curricular. Ustedes acá van a conseguir las recomendaciones de este programa, van a conseguir la descripción del curso, ¿sí? En qué consiste realmente esta unidad curricular, donde va a tener esa finalidad, que ustedes puedan hacer una reflexión sobre esas conceptualizaciones de pensamiento, procesos de pensamiento, ¿sí? En cuanto también ese origen de la génesis de la lógica matemática, con la finalidad de ir reflexionando un poco más de esa profundidad, los procesos cognitivos que realizamos todo ser humano, por supuesto, que nos ayudan a favorecer la asimilación, la resolución de problemas y todo lo que nosotros llevamos a cabo haciendo uso de un pensamiento lógico matemático. De igual manera, ustedes van a conseguir por acá cuáles son los objetivos que se pretenden con esta unidad curricular, cuáles son los objetivos que van a estar asociados a cada competencia que se pretende alcanzar en esta unidad curricular, cuáles son las competencias de este curso, cuáles son los contenidos. Vamos a ver en la unidad 1 el pensamiento, en la unidad 2 vamos a conceptualizar y vamos a realizar algunas actividades relacionadas con el pensamiento lógico matemático, en la unidad 3 que está relacionada cómo se reflexiona acerca de los problemas en matemática, la unidad 4 que comprende las herramientas del pensamiento matemático, y la unidad 5 que comprende la lógica y pensamiento matemático, que cómo ustedes lo van a vincular, esta unidad curricular, para qué les va a servir a ustedes de insumo para relacionarlas con su posible o estimado problema de investigación. Acá está la metodología que vamos a trabajar tres encuentros síncronos y dos encuentros asíncronos, y un encuentro para hacer una realimentación de la visión, de la descripción de todas las actividades que hemos desarrollado hasta el momento final, que es el 27 de abril. Acá van a conseguir también un programa de trabajo. La unidad 1 la vamos a revisar en la semana número 1, la unidad 2 la vamos a revisar en la semana
2 y así sucesivamente, la unidad 3 en la semana 3, la unidad 4 en la semana 4, la unidad 5 en la semana 5 y por supuesto dejo 2 semanas de holgura para hacer una realimentación y por supuesto para hacer alguna retrospectiva en el desarrollo de esta unidad curricular. Acá les dejo también los encuentros síncronos que van a ser el día 8 de marzo, el día de hoy, el 29 de marzo y el 3 de mayo. Y los encuentros asíncronos, que voy a dejar algunos videos tutoriales relacionados con la temática que se corresponda para esa semana, que va a ser el día sábado 22 de marzo y el día sábado 24 de abril. Eh, Acá pues vuelvo nuevamente y ustedes van a visualizar el plan de actividades, pero acá lo van a conseguir dentro del programa, ¿sí? Que van a realizar en la unidad número 1, un cuadro sinóptico relacionado sobre pensamiento, y eso va a tener una ponderación del 30%, la participación en el foro, como lo dije anteriormente, el 30%, y nuevamente otra participación en el foro en la unidad número 5, con la siguiente interrogante: ¿de qué forma vincularían la unidad, la lógica y el pensamiento matemático con su tesis o con su tema de investigación? Bueno, acá están las referencias bibliográficas. Disculpen ustedes que no me detenga, pero ustedes van a tener esto en su aula virtual o ya lo tienen apuntado. De igual manera, me detengo un poquito acá para decirles que acá está el plan de evaluación. También está apuntado allí en el aula virtual, donde ustedes pueden visualizar las fechas de entrega, de consignación, pero les aclaro. Acá yo coloqué, describí la primera actividad que está relacionada con el cuadro sinóptico sobre los contenidos relacionados con la unidad número 1. Allí comprende las conceptualizaciones, las características, los tipos, las etapas del pensamiento lógico y lo van a consignar el 22 de marzo. Pero ustedes también tienen esa prórroga de consignarlo en el interín de tiempo desde hoy hasta el 27 de marzo para yo poderlo realizar. La segunda actividad, acá se las aclaro, se las describo, qué van a hacer, van a revisar, van a hacer una revisión minuciosa por la web, donde ustedes van a trabajar sobre las herramientas del pensamiento lógico matemático, van a hacer un cuadro comparativo de por lo menos 3 test que estén relacionados con el desarrollo del pensamiento lógico matemático y al menos 3 juegos que también estén relacionados con el pensamiento lógico matemático. Y luego, cuando adjunten ese cuadro, van a escribir en el espacio con cuál de ustedes, con cuál de esos juegos y con cuál de esos test de pensamiento lógico matemático ustedes se identifican, con cuál a ustedes les llama mejor la atención y con cuál ustedes tienen mejor pertinencia con algunos de ellos. Entonces quiero pues revisar también cuál es la opinión y hacer una descripción donde ustedes justifiquen el por qué ustedes se identifican con ese juego y el por qué ustedes se identifican con ese test. Entonces, 3 test relacionados con el pensamiento lógico matemático y 3 juegos relacionados con el pensamiento lógico matemático en un cuadro comparativo. También tiene una fecha de entrega el 12 de abril, que si ustedes por X circunstancias se les presenta algún inconveniente, tienen la posibilidad de consignarlo después del 12, pero hasta el 27 de abril o 5 de mayo. Luego, la última actividad, que ya es participar en el foro de la unidad número 5, donde está el debate de vinculación. Entonces, cuando ustedes consiguen el hilo de ese debate y van a dar respuesta a esta gran interrogante que les escribí allí. ¿De qué forma vincularía asignatura, lógica y pensamiento matemático en su investigación doctoral? ¿Para qué les sirvió esta asignatura? ¿Qué insumos le pueden aportar a ustedes para las bases teóricas, para hacer un planteamiento del problema, para hacer una conceptualización de algunos elementos que ustedes van a desarrollar esa fundamentación teórica del apartado número 2 de su tesis doctoral? ¿En qué realmente se van a basar o qué insumo les va a aportar esta unidad curricular para el desarrollo? O simplemente si les aporta muy poco también lo pueden decir. Esa es, reflexión de ustedes va a tener una ponderación del 40%. Acá pues
también les aclaro, les escribo un poco más detallado los 3 encuentros síncronos y cuáles son las temáticas que vamos a desarrollar. El encuentro síncrono del día de hoy, pues vamos a trabajar sobre el pensamiento. El encuentro síncrono del 29 de marzo, vamos a trabajar sobre los problemas de la matemática. El encuentro del 3 de mayo, vamos a hacer una retroalimentación o una retrospectiva de todos los procesos, todos los insumos y características, conceptualizaciones de una manera más detallada, ya el cierre final, sobre lo que se refiere a lógica y pensamiento matemático en su vinculación con la investigación doctoral. Bueno, este es el plan de evaluación. Eh, Luego, por acá, pues sí, ya entramos en la clase del día de hoy relacionada con la unidad número 1. ¿Qué vamos a trabajar en esta unidad curricular, en esta unidad temática? En esta unidad o bloque temático titulada Pensamiento, vamos a trabajar algunas definiciones de conceptualización del pensamiento, desde la génesis, desde la Real Academia, cuál es la descripción, cómo ellos describen este vocablo de pensamiento. Vamos a visualizar, vamos a puntualizar algunas características, algunos tipos y diferencias entre pensamiento y razonamiento, cómo se lleva a cabo ese desarrollo de pensamiento, algunas teorías del desarrollo de pensamiento que se han fundamentado en función de esta construcción del pensamiento, las etapas por las que ha venido evolucionando el desarrollo del pensamiento y cómo se lleva a cabo los procesos cognitivos, tomando en cuenta el constructo o la categorización del pensamiento. Ahora bien, no podía iniciar sin partir de la génesis de cómo define la Real Academia el vocablo pensamiento. La Real Academia considera o define el vocablo pensamiento más relacionado con esa actividad mental que se realiza mediante toda esa generación de ideas, que se reflexiona, que se razona y por supuesto que en función de ese razonamiento pues se elaboran los conceptos. Entonces, esa es de manera concreta cómo la Real Academia define el vocablo de pensamiento. Por otra parte, Molina considera que el pensamiento se puede abordar, se puede abarcar desde 2 puntos de vista. Primero, como aquella actividad mental que realizamos para comprender y para dotarnos de algunos sentidos de lo que nos rodea. Y también para dar un resultado a toda esta actividad mental que surge en nuestro pensamiento. Luego quise acá colocar de una manera concreta qué significa pensamiento, visto ya dos definiciones desde la Real Academia y desde Molina. Entonces, el pensamiento, ¿qué es el pensamiento? El pensamiento es una manera, es un proceso que implica formar, pero también organizar todas esas ideas en nuestra mente con el fin de comprender, con el fin de interpretar, con el fin de también resolver problemas. También podemos decir que pensamiento más que proceso es una capacidad que tiene el ser humano de qué? De reflexionar sobre uno mismo y por supuesto sobre el mundo que nos rodea, sobre la cosmovisión. También quise citar cómo lo concibe el pensamiento investigadores clásicos como Jean Piaget. Para Jean Piaget, el pensamiento implicó esa capacidad de formar conceptos, de resolver problemas, de tomar decisiones y también de generar todas aquellas ideas creativas. De manera tal que, según este investigador, el pensamiento también es un proceso, pero un proceso mental, que involucra todas las capacidades, todas las competencias de hacer representaciones, haciendo uso de nuestros sentidos, de esa manera que nos ayuda a nosotros de procesar, que nos ayuda también a manipular y a concretar y a detallar pues la información.
Podemos decir que el pensamiento también es un resultado cognitivo, producto de todos esos conocimientos que nosotros hemos generado a través del procesamiento de las representaciones mentales, cómo nosotros percibimos, cómo nosotros conceptualizamos y cómo nosotros abordamos ese mundo a través de nuestros órganos de los sentidos. Mm, por ejemplo, a mí me dice mi estudiante, profe, ¿por qué nosotros cuando hacemos una celebración tocamos las copas? Entonces, bueno, el ejemplo cabe acá porque, ¿por qué tocamos las copas? Primero, porque aquí está la representación de los cinco sentidos. Si usted tiene la copa en su mano y el primero utiliza el sentido de la vista, la está mirando. Utiliza el sentido del oído, del tacto porque la está tocando. Utiliza el sentido del olfato porque usted puede oler el licor, pero le falta el otro sentido, el sentido del tacto. Entonces, perdón, el sentido del oído, por eso choca para reflejarse allí los cinco sentidos, el de la vista, el del oído al tocar las copas, el del olfato que vas a oler y el del tacto que usted va a probar. Entonces, bueno, aquí es un ejemplo muy sencillo, pero se confluyen los cinco sentidos en este reflexionar como nos habla Jean Piaget. Ahora bien, podemos hablar que el pensamiento comprende toda una serie de procesos cognitivos, ¿sí? Como lo es percepción, como lo es atención, como lo es memoria, como lo es lenguaje, como lo es pensamiento y todos los procesos motivacionales y, por supuesto, emocionales. Todos esos procesos cognitivos comprenden representación de imágenes, representación de esquemas, representación de conceptos y categorías también que influyen como el razonamiento tanto inductivo como deductivo. Cuando nosotros vamos de lo general a lo particular, pues hacemos una deducción y cuando vamos de lo general, de lo particular a lo general, pues hacemos una inducción. También comprende cómo nosotros tenemos aquella capacidad para la solución de problemas mediante que mediante la información que entra a través de nuestros sentidos, mediante la creatividad que generamos en nuestro cerebro y para qué nos ayuda eso, para la toma de decisiones. Entonces, ¿qué es el pensamiento en esta, cómo influye el pensamiento en diferentes aristas del proceso cognitivo? El pensamiento no es más sino pensar, implica que vamos a hacer algo detallado del procedimiento, del cómo nosotros vamos a utilizar esos conocimientos previos para construir nuevos conocimientos. Por eso hablamos de un aprendizaje significativo, que le demos sentido y significado a lo que aprendemos. ¿Para qué? Para comprender. Y ya eso incluye un proceso cognitivo. Entonces el pensamiento se fija, se involucra desde la atención, ¿sí? Cuando nosotros de una vez captamos lo que realmente está sucediendo. Hay un golpe y llama la atención. ¿Y qué hace uno? Pues, ¿qué pasó? ¿Qué sonó? Entonces, eso llama la atención. Por eso cuando nosotros estamos en clase y elevamos la voz, llamamos la atención. O cuando estamos en clase y hacemos una pausa, también llamamos la atención. Entonces, hay diferentes maneras de nosotros llamar la atención, pero eso es un proceso cognitivo que tiene que ver con la manera de cómo yo abordar ese problema en ese momento. También el pensamiento influye muchísimo en el lenguaje, en esa búsqueda que nosotros hacemos de palabras para coordinar, para ir relacionando, para ir teniendo coherencia. Todo eso nosotros lo vamos pensando y empezamos a organizar nuestras ideas en nuestro cerebro, cuáles son las ideas que vamos a evocar, cuáles son las ideas que vamos a relacionar con ese contenido que ya lo hemos fijado. Luego está la otra característica que es la memoria. La memoria es donde se almacena todo ese conocimiento que nosotros hemos adquirido desde que nacemos hasta que estamos en nuestros días, sobre todo lo que ha pasado, cómo nosotros lo hemos interpretado en la medida que vamos pasando por esas etapas o por esos procesos. Y bueno, luego tenemos ya de una manera más concreta el proceso de la percepción, ¿sí? Que es cuando ya nosotros captamos
las figuras, las formas, las características. Noten ustedes que cuando nosotros trabajamos una clase de geometría, empezamos primero con las figuras geométricas, lo que es cuadrado, lo que es rectángulo, lo que es círculo, ¿sí? Lo que visualizamos de una manera superficial. Si nosotros vamos más a la percepción, pues convertimos, ya no hablamos de un cuadrado, sino podemos hablar de un paralelepípedo, podemos hablar de, ya no hablamos de un círculo, sino hablamos ya de una esfera, ya no hablamos de un rectángulo, sino hablamos de algo que tenga más convertido en figura, en cuerpos, hablamos de un, sí, de algo que tenga más dimensiones, el largo, el alto y la profundidad. Entonces, vamos, a medida que nosotros vamos visualizando de una manera superficial estos entes abstractos, como son las figuras geométricas, que nosotros no las compramos en ninguna farmacia, en ninguna librería, nosotros no compramos los cuadrados, pero sí tenemos la representación mental de lo que es un cuadrado, sí tenemos la representación mental de lo que es un triángulo, sí tenemos la representación mental de lo que es un punto. ¿Por qué? Porque son entes abstractos. En la medida en que nosotros vamos fijando la atención, en la medida en que nosotros vamos abonando nuestro lenguaje, tenemos el discurso para enfrentarnos a esos conceptos, a esos elementos y poder fijar en nuestra memoria alguna conceptualización referida a lo que nosotros hemos percibido. Por otra parte, pues acá dejo un poco más claro los elementos de ese pensamiento, de ese involucrar que abarca los procesos cognitivos de los que yo mencioné en la lámina anterior. En cuanto a los elementos del pensamiento, pues se lleva diferentes procesos que implican algunas consecuencias, que implican algunas características, de manera que nos permita a nosotros interpretar, hacer algunas inferencias, emitir conclusiones con miras a buscarle solución. Entonces, dentro de esos procesos cognitivos, pues primero que nada se debe fijar un propósito del pensamiento. Es decir, se debe fijar cuáles son las metas, cuáles son los objetivos. Luego, ¿de qué se trata ese problema? O sea, hay que generar una pregunta, hay que buscar la información sobre algún asunto. Cuando ya yo tengo una pregunta, ¿qué hago? Para darle respuesta a esa pregunta, pues empiezo a buscar en mi memoria qué información tengo, qué datos puedo precisar acerca de esa gran pregunta, qué hechos me llevan a mí a determinar esas causas para darle respuesta a esa pregunta, qué puedo observar con respecto a esa gran pregunta que me han generado y qué experiencia tengo con respecto a esa pregunta. Entonces, de cómo yo puedo darle respuesta a una gran pregunta en función de conceptos, en función de teorías, en función de definiciones, nosotros en matemática, en función de los axiomas que sabemos, en función de las leyes, en función de principios, en función de modelos, y luego, ya teniendo eso fijado en nuestro cerebro, ir pensando, ir razonando, e ir hilando ideas, podemos hacer algunos supuestos, podemos hacer algunas proposiciones que lo podemos aceptar o que lo podemos refutar. ¿Desde dónde? Desde diferentes puntos de vista, desde un punto de vista marco de esa referencia que tenemos, desde la perspectiva que nosotros podemos opinar y de la manera como nosotros nos han orientado. Entonces, estos son algunos elementos en los que yo me puedo fundamentar para darle respuesta a una pregunta haciendo uso de los procesos cognitivos. Entonces, podemos hablar nosotros y podemos profundizar y podemos sumergirnos en cuáles son los procesos básicos del pensamiento. Es decir, esas acciones, esas acciones que nosotros tenemos internas, que realizamos en nuestra mente, ¿para qué? Para procesar, para manipular toda la información que llega a nuestros conectivos acá en el cerebro para procesar la información. Pero antes que decir cuáles son las aristas en que se lleva a cabo los procesos básicos del pensamiento, podemos decir que eso nos ayuda a nosotros a
a realizar diferentes operaciones mentales, nos ayuda a nosotros a observar, nos ayuda a nosotros a establecer comparaciones, similitudes, a hacer inferencias, a relacionar, a clasificar, a ordenar, luego a analizar, luego a sintetizar, luego a evaluar y por supuesto finalmente a establecer analogías. Mire que las leí en el sentido de las agujas del reloj. Entonces, primero que nada, pues yo tengo que tener nuestros pilares fundamentales, que son las operaciones mentales, sobre las cuales yo me apoyo para ir construyendo, ¿para qué? Para ir organizando el conocimiento y para ir razonando acerca de toda esa información. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Observar, luego comparar, luego relacionar, luego puedo clasificar, luego puedo ordenar todas esas ideas para poder analizar y finalmente, pues tener esa capacidad de síntesis. ¿Para qué? Para poder hacer una estimación o para poder hacer una valoración o para establecer analogías. Entonces, los procesos básicos del pensamiento, mire que giran en el sentido de las agujas del reloj. Y así somos nosotros dentro de nuestro pensamiento, de nuestro cerebro humano. Ahora bien, el pensamiento implica algunas características, como lo es la imaginación, eh, ese proceso de conocimiento, ese proceso cognitivo que nos lleva a nosotros a percibir, que nos lleva a nosotros a imaginar, pero que haciendo uso de ese razonamiento lógico, ¿sí? Que está en nuestra memoria y que nos permite a nosotros la resolución de problemas, haciendo uso del pensamiento crítico, del pensamiento creativo, del pensamiento analítico, para tener capacidad de resolver problemas. ¿Por qué la gente a veces dice que es alterada? ¿Por qué la gente se suicida? Porque tenemos poca capacidad de resolver problemas. No tenemos ese razonamiento de cómo yo abordar un problema. Entonces, noten ustedes que el matemático es más pausado, es más lógico, es más puntual, utiliza muchísimo el razonamiento crítico, es más creativo, es más analítico y todo eso nos lleva a nosotros a resolver problemas. No solamente problemas matemáticos, sino también nos lleva a nosotros a cómo utilizar la lógica para resolver problemas de la vida cotidiana. Y acá, pues también les quise compartir las características realmente que tenemos que llevar a cabo para aumentar o para profundizar acerca de la capacidad que tiene todo ser humano para pensar de una manera abstracta que a veces cuando la gente es muy callada, usted no sabe qué es lo que piensa, pero cuando la gente habla, usted dice, wow, es calladito, pero opina. ¿Por qué? Porque dentro de su cerebro existe una flexibilidad cognitiva que la saca a flote cuando quiera o pues no la muestra cuando no quiere. Hay momentos en que yo me puedo adaptar a un contexto, hay momentos en que yo no me puedo adaptar a un contexto, pero también tengo capacidad para decidir si voy a participar o no voy a participar, pero también tengo que tener una capacidad para reflexionar acerca de un momento, reflexionar acerca de un problema y también reflexionarme a sí mismo, esa reflexión que usted hace hacia adentro, cómo me siento. No es lo mismo que una persona llegue y le diga a usted, ¿cómo estás? A que le pregunte, ¿cómo te sientes? ¿Sí? ¿Cómo estás? Bien. Inmediatamente el cerebro dice, bien. Cuando le dice, ¿cómo te sientes? Más profundo, ¿verdad? Entonces ya hay una reflexión más interna, ya utilizo el pensamiento crítico, más reflexivo. O surge el otro pensamiento lateral de que nos habla Eduardo de Bono. Él nos habla él combina ese pensamiento lateral con un jueguito que me parece muy importante, que es el juego de los seis sombreros. Cuando él utiliza el azul, la persona pues emite criterios más analíticos, más reflexivos. Cuando utiliza el color blanco, lo relaciona con aquella gente que es parca, que emite datos, que es más precisa. Cuando muestra el color negro, entonces la persona actúa como una persona más precavida, más
no es que sea más, bueno, yo siempre me identifico con ese color negro, pero no significa de que yo no sea como muy contradictoria, sino que siempre hay un pero, o sea, una parte más precavida. Cuando él enseña el color rojo, entonces es cuando la persona emite criterios más románticos, más de corazón, más sentidos, más de sentimiento. Cuando muestra el color amarillo es cuando la persona, wow, así como un bombillo, ¿no? Es más creativa, es, es más lanzada a construir ideas. Entonces, podemos hablar de cuatro tipos de pensamientos. El pensamiento creativo, el pensamiento lateral, el pensamiento crítico y el pensamiento lógico. El pensamiento creativo es wow, cuando surgen todas nuestras ideas, todos nuestros insights, cuando combinamos todo lo que imaginamos, las curiosidades que tenemos acerca de cómo podemos flexibilizar algo y explorar. El pensamiento lateral, de que este autor que me gusta mucho, Eduardo Bono, él nos habla de más técnicas, nos habla de cuando tenemos más métodos, cuando tenemos muchísimas habilidades para resolver problemas, pero siempre de forma creativa y de forma más imaginativa. El pensamiento crítico, bueno, es aquel proceso que nos ayuda a nosotros a ordenar, nos ayuda a nosotros a organizar las ideas, a conceptualizar y nos ayuda a nosotros a detallar un poco más el conocimiento. Y el pensamiento lógico, que es el que utilizamos mucho los matemáticos, que es también capacidad para resolver problemas, pero es más formal, eh, emitimos conclusiones y podemos relacionar tanto ideas como hechos y como acciones. Ahora bien, podemos hablar de diferentes tipos de pensamiento desde el punto de vista de que el pensamiento es la resolución de problemas que nos permite a nosotros adquirir capacidades para darle respuesta a algunas interrogantes que nos surgen en la vida cotidiana. Podemos hablar de pensamientos deductivos, cuando vamos de lo general a lo particular, podemos hablar de pensamientos inductivos, podemos hablar de pensamientos críticos, podemos hablar de pensamientos creativos, divergentes, lógicos, intuitivos, podemos hablar de pensamientos abstractos, pensamientos asociados, pensamientos racionales, pensamientos imaginativos. Ahora bien, acá quise establecer una diferencia entre lo que es pensamiento y lo que es razonamiento. Una cosa es pensar y otra cosa es razonar. El pensamiento son procesos a través que se lleva a cabo a través de todas las ideas que surgen en nuestro cerebro, mientras que el razonamiento se refiere a la lógica, se refiere al proceso del cual yo voy atando, concatenando saberes para hacer mi análisis. El pensamiento implica generación de ideas, por supuesto, y de conceptos, mientras que el razonamiento implica evaluación de hechos y de datos. ¿Para qué? Para emitir conclusiones. El pensamiento se refiere a todo lo que nosotros nos imaginamos, todo lo que nosotros nos imaginamos y todo lo que nos ayuda a la creatividad, mientras que el razonamiento se basa en la lógica y se basa simplemente en hechos. El pensamiento puede ser consciente, yo puedo estar consciente de lo que estoy pensando, pero también me puede aflorar el inconsciente, mientras que el razonamiento ya es un proceso consciente, cuando usted dice, ya lo he pensado, cuando usted dice, ya lo he estudiado. El razonamiento puede ser un proceso, mientras que el razonamiento es un proceso en el que se aplica diferentes procesos lógicos, como el observar, el pensar, el actuar, el sentir y también la evaluación de los hechos. En el pensamiento se puede involucrar también la parte de evaluación de esas ideas, mientras que el razonamiento implica principios lógicos para llegar a conclusiones. Y así podemos seguir estableciendo comparaciones entre lo que es pensamiento y lo que es razonamiento. El pensamiento ya, lo que yo pienso es un proceso de síntesis, mientras que el razonamiento es más objetivo, es más lo que yo puedo decir sí o no. El pensamiento puede ser verbal, yo puedo pensarlo en voz alta o no lo puedo decir, no puede ser no verbal, mientras que el razonamiento se realiza ya de forma verbal, lo digo o lo escribo, como cuando yo estoy resolviendo un problema, vamos a razonarlo, entonces empiezo a escribir o empiezo a hablar, que cómo lo voy a hacer.
En el pensamiento también nos basamos en la imaginación para llegar a algo nuevo, mientras que el razonamiento se basa más en la parte de la lógica. ¿Para qué? Para llegar a conclusiones. Entonces, bueno, como ustedes, de acuerdo con estas breves pautas que he dado allí, podemos hablar de tipos de pensamiento. Autores como Lippmann, como Acori, distinguen pensamiento lógico y pensamientos ya más avanzados, pensamientos en la etapa superior, pensamientos básicos que es lo que nosotros estamos a priori, ¿no? A priorístico, diría yo, unas categorizaciones un poco más inicial, más básicas, como lo es el observar, cuando podemos relacionar, cuando podemos comparar, cuando podemos clasificar, cuando podemos analizar y cuando podemos sintetizar, bueno, y ahí de en adelante todas las que ustedes quieren agregar. Mientras que el pensamiento más complejo, más superior, incluye pues conceptos más complejos como el pensamiento creativo, el crítico, la metacognición, la toma de decisiones, bueno, entre otros. Para Montserrat, él los clasifica, él solamente habla de dos tipos de pensamiento, el inductivo y el deductivo. El inductivo, pues, es el que el proceso se razona más de lo particular para llegar a algo general, como cuando nosotros hacemos demostraciones. El pensamiento deductivo, pues, ya parte más categórico, parte más de categorías, ¿para qué? Para hacer afirmaciones muy de lo general para llegar a casos muy particulares y de las que me habla Vygotsky de la teoría del desarrollo sociocultural, esa interacción entre la sociedad y la cultura, donde se incorporan, por supuesto, pues también elementos del pensamiento de los que nosotros recibimos información y de acuerdo con nuestra propia experiencia que nos hemos adaptado a los diferentes contextos. Entonces, en estas teorías, ¿qué es lo importante? Saber cómo se aborda el pensamiento, porque acá resaltan el lenguaje tanto de una manera oral, verbal, yo diría que también de gestos, ¿sí? Cómo se aborda el estado de arte, cómo se aborda el campo de la matemática. Entonces, esta teoría, el desarrollo de Vygotsky, en conjunto con la teoría del desarrollo cognitivo, plantean cinco conceptos fundamentales que, bueno, yo los quise reflejar acá, como son las funciones mentales, las habilidades psicológicas que tiene toda persona, todo ser humano, las herramientas en las que nosotros nos fundamentamos para el desarrollar el pensamiento, actividades, estrategias, el lenguaje también, como lo hemos venido desarrollando, la manera que nosotros leemos, pues hay una amplitud de pensamiento y cómo nosotros vamos abordando esa zona de desarrollo próximo, en la medida que nosotros nos van ayudando a fundamentar, a profundizar esos conocimientos previos, pues nos vamos acercando más a esa zona de desarrollo próximo. Entonces, ¿qué es lo que se requiere para llevar a cabo estos conceptos fundamentales? Pues se requiere práctica y por supuesto pues se requiere experiencia. Entonces, el proceso, cómo se lleva a cabo el pensamiento, no es más sino el conjunto de habilidades cognitivas que son claves y que son fundamentales para el desarrollo del ser humano, como lo es especialmente el pensamiento, su complejidad, la manera como nosotros vamos avanzando, como la manera nosotros vamos evolucionando. Eso es una de las características más importantes que marca la diferencia con los animales. Los animales no razonan, nosotros sí razonamos. A la medida que nosotros nos vamos profesionalizando, pues nosotros vamos evolucionando. ¿Ok? Y acá, pues también les quería dejar las etapas del desarrollo del pensamiento tomadas de Jean Piaget, y que, bueno, lo hemos venido estudiando nosotros en las diferentes psicologías, y que también nos sirve para ir evolucionando el desarrollo del pensamiento desde que nacemos hasta que entramos en la etapa de las operaciones más formales. Entonces acá Jean Piaget pues estudió cuatro etapas muy fundamentales que bueno todavía son muy vigentes, la etapa sensoriomotriz, la etapa de la preoperacional, la etapa de las operaciones concretas y por supuesto la etapa de las operaciones formales. Esa etapa sensoriomotriz que es desde que el niño nace, donde empieza a su desarrollo motor, no aquí no hay representaciones más de pensamiento, sino más de desarrollo motor, más de creatividad, aquí no hay creación de conceptos. Estamos en la etapa preoperacional, cuando las clasifica de 2 a 6 años, pero a veces esa etapa preoperacional de 2 a 6 años yo creo, yo le
yo le agrego unos añitos más, porque aquí es donde ya se empieza con la etapa de la lengua, del habla, comienza ya el pensamiento, comienza ya los juegos, pero de una manera más simbólica, comienza la imitación de conductas y todas esas implicaciones que suceden en el desarrollo mental. Ya la etapa de las operaciones concretas, que ya es de la edad de 7 a 11 años, yo diría que hasta 14 años, y a veces pues llegamos a 20, a 30, a 40, y todavía no razonamos de una manera lógica, todavía no resolvemos problemas, pero bueno, él las clasificó esa etapa que ya después de los 7, 11 años ya los niños son capaces de seguir instrucciones, de aplicar un razonamiento de una manera muy concreta, ya se fija más en las operaciones concretas, ya puede clasificar, ya puede ubicarse y abordar el espacio y bueno, ya puede observarse que hay un comportamiento social. Mientras que ya las etapas de las operaciones formales, que ya bueno, son de los 12 años en adelante, yo diría que como de los 14 años en adelante, acá pues ya se desarrolla un pensamiento un poco más abstracto sobre conocimientos, pero más concretos. Aquí ya se emplea el uso del razonamiento inductivo y por supuesto deductivo. Se produce mayor concepto de donde se demuestra más la parte moral y más la formación de la personalidad. Bueno, a veces son personalidades forzadas, otras veces pues son ya personalidades que se han ido adquiriendo a medida de todos esos procesos de formación, desde los valores del hogar hasta donde se demuestran en los diferentes contextos. Y acá, pues bueno, ya de una manera mucho más concreta las diferentes operaciones mentales que surgen, pero de una manera organizada. Primero, pues se parte de formular algunas hipótesis o supuestos que se enuncian para poder validar o para poder refutar acerca de un problema, cuáles son, cómo yo voy a aplicar eh, esa gran pregunta en función de hechos, en función de principios, cómo voy a transferir esa información a nuevas soluciones, cómo me permite a mí el pensamiento hacer uso de la codificación, ¿sí? Cuando nosotros estamos trabajando, qué sé yo, en una recta, asignamos puntos para decir que la vamos a delimitar, que vamos a tomar porciones, entonces podemos ahí como empezar en matemática a codificar y asignarles algunas características. Podemos tomar decisiones una vez que ya le hemos asignado valor. Podemos diseñar proyectos usando algunos métodos científicos para resolver problemas. Podemos reunir, podemos organizar datos, podemos sistematizarlos en tablas, como nosotros querramos, podemos presentarlos, podemos observar, ver realmente lo concreto, lo abstracto, haciendo uso de los sentidos. No es lo mismo observar que percibir. El observar es más superficial, el percibir es más profundo, hago uso más de los órganos de los sentidos. Puedo formular críticas, es decir, puedo examinar cualidades, puedo abrir juicio, puedo resumir, puedo hacer conclusiones, puedo condensar, puedo emitir opiniones, pero también puedo buscar supuestos, es decir, puedo pensar algo que puede ser subjetivo o puede ser objetivo, puede ser falso o puede ser cierto. A veces uno dice, está pensando mal. Sí, puedo clasificar, puedo agrupar ideas, puedo agrupar objetos, puedo examinar, puedo interpretar, es decir, puedo extraer significados de algo ya más concreto, que es un poco más profundo que el análisis. Puedo imaginar diferentes formas a través de diferentes criterios, a través de diferentes personalidades, a través de lo que yo parto, de la génesis del concepto. Entonces, bueno, todo eso es lo que nos lleva a nosotros a realizar ese conjunto de operaciones mentales haciendo uso del pensamiento. Y bueno, muchachos, como siempre, acá les dejo una reflexión de este investigador que nos dice, de John Locke, que nos dice, la lógica es la anatomía del pensamiento. Es decir, la lógica es la forma de cómo nosotros construimos, pensamos, sentimos y valoramos. Muchas gracias y bueno, por lo menos me dieron un tiempo para culminar estas breves TIC, porque después de allí, pues bueno, ustedes verán si consideran que debe profundizar un poco más, pero esta era de una manera muy precisa y muy concreta lo relacionado con pensamiento. Entonces, bueno, muchachos, les queda a ustedes hacer una revisión minuciosa
para que realicen esa primera actividad que consiste en ese cuadro sinóptico y luego pues subirlo a la plataforma, revisar el material de lectura que les dejé allí, el material de apoyo, estas láminas las pueden conseguir allí, allí están los espacios y bueno, ya cuando ustedes le dediquen su tiempo de autoaprendizaje para que puedan realizar las actividades. No, bueno, muchas gracias. Mejor un gusto volver a compartir y bueno, tenemos que revisar ese material y bueno, si hay alguna situación, creo que la próxima semana estaremos en contacto y podremos zafarnos de cualquier inquietud o duda, ¿no? Y bueno, deseándole un bonito día. Que pase súper bien. Muchas gracias, Frankie, muchas gracias. Bueno, excelente fin de semana, Paul. Doris, buenos días también. Qué gusto volverla a ver. Y bueno, entonces vamos para adelante con esta nueva materia. Estamos en contacto. Gracias. Sí, señor. Bueno, feliz fin de semana. Muchísimas gracias por la participación y que les vaya muy bonito.